Hola, Dios te bendiga. Estamos de regreso con un video más para continuar nuestra serie que lleva por título Las profecías de tiempo. En nuestro video anterior presentamos un estudio sobre la profecía de Matusalén. El video llevaba por título Matusalén, una profecía viviente. Y aprendimos algo muy interesante en ese video. En nuestra primera profecía de tiempo que hemos estudiado, hemos aprendido que Dios sigue un patrón a la hora de dar esta profecía de tiempo. Primero Dios levanta un profeta con un mensaje especial que involucra una profecía de tiempo definido, pero que para este profeta el mensaje de esta profecía de tiempo no es una verdad presente para él. Lo significativo de esta profecía ocurrirá al finalizar el tiempo profético definido. Pero como se trata de un tiempo bastante prolongado, nuestro primer profeta no tendrá parte en el cumplimiento de esta profecía de tiempo. Así que este mensaje de tiempo definido, esta profecía, no va a ser una verdad presente para los días de este primer profeta. Por lo que cuando el tiempo está ya finalizando, durante este tiempo definido, cuando ya la profecía está a punto de cumplirse, al finalizar el tiempo señalado, Dios levanta a un segundo profeta. Este segundo profeta es levantado por parte de Dios con un mensaje especial que involucra un mensaje de juicio, para señalar e indicar que la profecía de tiempo de la cual habló el primer profeta ya está llegando a su cumplimiento y es necesario tomar una posición. Hay un mensaje de juicio que acompaña el mensaje que predica nuestro segundo profeta, y él señala el hecho de que la profecía de tiempo ya se está cumpliendo, ya está finalizando, y el tiempo señalado por Dios ya ha llegado. Entonces, para nuestro segundo profeta ya sí es una verdad presente el mensaje que impartió el primer profeta. Y este patrón se repite. Aprendimos en nuestro video anterior que el primer profeta fue Enoc. Enoc señaló una profecía de tiempo, la señaló a través de su hijo Matusalén. Y al finalizar, Enoc, esto no fue una verdad presente para los días de Enoc. Y al finalizar la profecía de tiempo, Dios levantó otro profeta que fue Noé, para señalar que la profecía de tiempo que había en la persona de Matusalén, en su propia vida, este marcador profético, ya estaba llegando a su cumplimiento y ya era una verdad presente en sus días, y venía un juicio para el mundo, que fue la llegada del diluvio. Ese fue nuestro video anterior. Ahora, el día de hoy, vamos a estudiar nuestro segundo tema, que lleva por título 400 años de opresión en Egipto. 400 años de opresión en Egipto. Esta es nuestra segunda presentación para seguir analizando las profecías de tiempo. La profecía de tiempo del día de hoy involucra 400 años predichos. Ahora, esta segunda profecía aparece registrada en Génesis capítulo 15, versículo 13 hasta el 16. 13 al 16. Ahí se lee lo siguiente. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Esta es la profecía de tiempo, y se le da a Abraham. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Aquí está el mensaje de juicio que viene acompañando a esta profecía, y por supuesto el juicio ocurrirá al finalizar los 400 años. Esta nación que oprimiría al pueblo de Abraham, a la descendencia de Abraham, sería juzgada por Dios al finalizar los 400 años. Dice: y después de esto saldrán con gran riqueza. Ahora, sobre ti, Abraham, Dios le dice a Abraham: y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez,
Y en la cuarta generación, vamos a encontrar que esto es un mensaje repetitivo de Dios, en la cuarta generación volverán acá, o sea, a la tierra de Canaán, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Vamos a analizar un poco lo que significa esto. Pero bien, en la cuarta generación es que Dios juzgaría a esta nación, que iba a ser Egipto, que estaría esclavizando a la descendencia de Abraham. Al finalizar los 400 años, llegaría el juicio de esta nación, y él traería de regreso un remanente de la descendencia de Abraham para introducirlos a la tierra del amorreo, a la tierra de Canaán, porque aún no era el momento indicado para introducirlos ahí en la tierra de Canaán, porque todavía no había llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta entonces. En el mandamiento de la ley de Dios, en Éxodo 20, versículos 4, 5 y 6, ahí se describe el segundo mandamiento de la ley de Dios. Dice lo siguiente: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Y ahora dice a continuación, hablando acerca de su propio carácter, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí tenemos un principio claro acerca del carácter de Dios y cómo Él opera con los hijos de desobediencia, con los que le aborrecen. Dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y este fue el principio que Él aplicó con la nación de los cananeos, con los amorreos, cuando dijo que aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y en la cuarta generación Él iba a visitar a los cananeos y ya iba a encontrar entonces que su tiempo de gracia, su tiempo de misericordia, porque Él dice en Éxodo 26 que Él hace misericordia a millares, ya ese tiempo para la nación de Canaán iba a llegar a su fin, porque ya iba a llegar a su colmo la maldad del amorreo. En Éxodo 34, versículos 6 y 7, se habla nuevamente del carácter de Dios, y dice ahí: y pasando Jehová delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ahora dice, al finalizar el texto, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este es un principio que forma parte del carácter de Dios, donde vamos ahora a ver en el espíritu de profecía lo que significa realmente esto y cómo opera. ¿Qué significa que aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí? Vamos a responder esta pregunta en cuestión. La primera cita aparece en Patriarcas y Profetas, página 411 y 410. En las 410 vamos a leer el párrafo 3 y 4, y en la 411 el párrafo 1. Dice aquí, hablando comentando esta cita, esta profecía que Dios le dio a Abraham, dice el espíritu de profecía: estas naciones que estaban situadas en los confines de Canaán se habrían salvado si no se hubieran opuesto al progreso de Israel en desafío a la palabra de Dios. El Señor se había mostrado longánime, sumamente bondadoso, tierno y compasivo, aún hacia esos pueblos paganos. Cuando en visión se le mostró a Abraham que su posteridad, los hijos de Israel, serían extranjeros en tierra ajena durante 400 años, el Señor le prometió en la cuarta generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. Y cita ella Génesis 15:16. Sigue explicando en el siguiente párrafo: aunque los amorreos eran idólatras, que por su gran iniquidad habían perdido todo derecho a la vida. Nótese lo que dice aquí, que ya habían perdido todo derecho
a la vida debido a la gran iniquidad. Ya estaban colmando la paciencia de Dios y estaban acortando el tiempo de gracia y misericordia. El perdón de Dios ya no daba más con estas personas. Sigue diciendo, Dios los toleró 400 años. Ese periodo de 400 años que estaba profetizado para el pueblo de Israel, que se le predijo a Abraham que el pueblo de Israel estaría en opresión y en cautiverio 400 años, al mismo tiempo era un tiempo de misericordia que Dios le estaba extendiendo, prolongando 400 años más de gracia para la nación de Canaán. Dice, aún los amorreos eran idólatras, que por su gran iniquidad habían perdido todo derecho a la vida. Dios los toleró 400 años y les dio pruebas inequívocas de que Él era el único Dios verdadero, el hacedor de los cielos y la tierra. Ellos conocían todas las maravillas que Dios había realizado al sacar de Egipto a los israelitas. Les dio suficiente evidencia y podrían haber conocido la verdad si hubieran querido apartarse de su idolatría y de su vida licenciosa, pero rechazaron la luz y se aferraron a sus ídolos. Cuando Dios condujo a su pueblo por segunda vez, porque era la segunda vez, la primera vez fue cuando Abraham con toda su familia y todo su pueblo llegó hasta Canaán. Ahora estuvieron 400 años en cautiverio y esta por segunda vez llegan a la frontera de Canaán. Sigue diciendo, proporcionó evidencias adicionales de su poder a aquellas naciones paganas. Aún todavía estaba siendo prolongado el tiempo de gracia. Vieron que Dios había estado con Israel en la victoria que obtuvo sobre los ejércitos del rey Arad y de los cananeos, y en el milagro obrado para salvar a los que perecían por las mordeduras de las serpientes. Aunque se les había negado el permiso de pasar por la tierra de Edom, y por ello se habían visto obligados a tomar la ruta larga y difícil a orillas del Mar Rojo, los israelitas no habían manifestado hostilidad en todos sus viajes y campamentos frente a las tierras de Edom, de Moab, de Amón, ni habían hecho daño alguno a la gente y a sus propiedades. Al llegar a la frontera de los amorreos, Israel había solicitado permiso para atravesar directamente el país, prometiendo que observarían las mismas reglas que habían regido su trato con otras naciones. Cuando el rey amorreo rehusó lo pedido con cortesía y en señal de desafío reunió sus ejércitos para la batalla, se colmó la copa de la iniquidad de ese pueblo. Y ahora Dios iba a ejercer su poder para derrocarlo. Nótese como dice aquí, se colmó la copa de la iniquidad de ese pueblo. Y vamos a leer citas que nos van a ayudar a entender lo que esto significa. La siguiente declaración es de Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, la página 193, párrafo 4, y la página 194, párrafo 1. Dice lo siguiente aquí. Acerca de los amorreos el Señor dijo, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. Génesis 15:16. Aunque dicha nación se destacaba por su idolatría y corrupción, no habían llenado todavía la copa de su iniquidad. Esto es lo que explica el espíritu de profecía. Dice que no habían llenado todavía la copa de su iniquidad. Y Dios no quiso dar la orden de que se la destruyese completamente. Este pueblo había de ver el poder divino manifestado en forma tan señalada que iba a quedar sin excusa. El compasivo Creador estaba dispuesto a soportar su iniquidad hasta la cuarta generación. Entonces, si no mejoraban, los juicios iban a caer sobre ellos. Con infalible exactitud, el Ser Infinito sigue llevando, y ahora nótese que este párrafo es sumamente interesante y esclarecedor. Está en la página 194, párrafo 1 de Testimonios para la Iglesia, el tomo 5. Dice, con infalible exactitud, el Ser Infinito, o sea, Dios, sigue llevando una cuenta con todas las naciones.
Eso aplica a todos los países, todas las naciones, los reinos, todos los imperios que hay sobre la tierra. Sigue diciendo, mientras ofrece su misericordia con invitaciones al arrepentimiento, esta cuenta permanece abierta. Pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el ministerio de su ira. La cuenta se cierra, cesa la paciencia divina, entonces ya no intercede la misericordia en su favor. Y es entonces que comienzan a caer los juicios de Dios sobre esa nación. En la Review and Herald, 2 de mayo de 1893, párrafo 7, encontramos la siguiente explicación. La cita dice lo siguiente: a medida que aumente la iniquidad y se manifiesta el desprecio contra la ley de Dios, los que verdaderamente aman a Dios alcanzarán un estado superior de santidad. O sea, mientras una parte se va corrompiendo, la otra va santificándose. Tengamos todos en cuenta el hecho de que nos acercamos rápidamente a esa crisis de la iniquidad humana. Eso está hablando de lo que sucederá en el tiempo del fin. Nos acercamos rápidamente a esa crisis de la iniquidad humana cuando será necesario que Dios intervenga. Hay ocasiones donde Dios tiene que intervenir y tomar cuenta en los asuntos de la humanidad. Los amorreos, y ahí va a usar esta ilustración, este es el principio que nos ayuda a entender. Los amorreos eran habitantes de Canaán y el Señor había prometido la tierra de Canaán a los israelitas. Pero debe pasar un largo intervalo antes de que su pueblo posea la tierra. Dijo la razón por la cual este intervalo debe pasar. Les dijo que la iniquidad de los amorreos aún no estaba colmada y su expulsión y exterminio no podía justificarse hasta que hubieran llenado la copa de su iniquidad. Tremenda explicación, está bien claro. Dice aquí que él les explicó a su pueblo que la iniquidad de los amorreos aún no estaba colmada y su expulsión y exterminio no podía justificarse en ese momento hasta que hubieran llenado la copa de su iniquidad. La idolatría y el pecado marcaron su curso, pero la medida de su culpa no fue tal que pudiera dedicarse a la destrucción. En su amor y piedad, Dios dejaría que la luz brillara sobre ellos en rayos más claros. Les daría la oportunidad de contemplar la obra de su maravilloso poder para que no hubiera excusa por su mala conducta. Así es como Dios trata con las naciones. Marquen esta parte, dice, así es como Dios trata con las naciones. A través de un cierto periodo de prueba, ejercita la paciencia hacia las naciones, ciudades e individuos. Así que esto aplica de una forma corporativa a naciones, incluso a la humanidad, a ciudades específicas. Tenemos los ejemplos de Sodoma y Gomorra. Y también de forma personal a individuos. Por eso hay un pecado imperdonable, por eso hay intervenciones como la de Nadab y Abiú, como la de Ananías y Zafira, y ciertas personas que Dios tuvo que intervenir para quitarles la vida, porque su tiempo de gracia se colmó. Pero cuando es evidente, sigue explicando ella, pero cuando es evidente que no vendrán a Él para tener vida, los juicios caerán sobre ellos. Llegó el tiempo cuando el juicio fue infligido sobre los amorreos, y vendrá el tiempo cuando todos los transgresores de su ley sabrán que Dios de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Sigue diciendo, aunque el pecador haga mal 100 veces y sus días se prolonguen, yo sé ciertamente que les irá bien a los que temen a Dios, porque temen delante de Él. Pero no le irá bien al impío, ni se prolongará sus días, que son como una sombra, porque no teme delante de Dios. Esto es una cita bíblica. Esta cita de la Review and Herald es bastante esclarecedora. Nos queda una última cita sobre este tema que aparece también en la Review and Herald, 12 de julio de 1906, párrafo 10. Dice: en los días de Abraham el Señor declaró, la iniquidad de los amorreos aún no está completa. Sigue diciendo, Él no permitiría en ese momento que fueran destruidos. En esto se revela la longanimidad de Dios. Los amorreos estaban en enemistad contra su ley.
no creyeron en Él como el Dios vivo y verdadero. Pero entre ellos había algunas buenas personas. Ahora tenemos la causa, la explicación por la que Dios no intervino en ese momento. Todavía dentro de ese pueblo había algunas buenas personas, personas que eran justas. Y por el bien de estos pocos, se contuvo mucho tiempo. 400 años hemos aprendido. ¿Qué pasó con estas personas justas? Quizás emigraron a otro lugar, o con el paso del tiempo también se corrompieron, pero mientras estos justos vivieran ahí, todavía no había llegado el tiempo indicado, no era el momento correcto para que llegara el juicio sobre los cananeos. Sigue diciendo, siglos después, cuando los israelitas regresaron de Egipto a la tierra prometida, los amorreos fueron echados delante de los hijos de Israel. Finalmente sufrieron la calamidad debido a la continua indiferencia deliberada de la ley de Dios. Bien, Abraham era un profeta. Yo creo que con estas citas, estas 4 citas que hemos leído del Espíritu de Profecía, ha quedado claro lo que significa esto, por qué aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Esto que se le dijo a Abraham, lo que significa, ya ha quedado claro. Ahora, algunas personas no entienden que Abraham era un profeta, pero en Génesis 27 lo dice bien claro. Dice ahí Génesis 27, ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta. Está hablando de Abraham, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Ahora, esta profecía fue dada al anciano Abraham, la profecía de los 400 años de opresión sobre su pueblo, su descendencia. Y una vez más podemos notar ciertos aspectos repetitivos en la forma en la que Dios nos da la profecía de tiempo definido. Abraham es nuestro primer profeta, el profeta inicial, el profeta que recibe la profecía de tiempo definido. El tiempo definido aquí involucra unos 400 años de opresión. Se advierte también que al finalizar este periodo de tiempo habría un juicio contra la nación que oprimía al pueblo de Dios. Así que Abraham es el primer profeta, recibe una profecía de parte de Dios con un tiempo definido, señalado, que al final de ese tiempo vendría un juicio de Dios. De modo que debemos esperar que nuestro segundo profeta, el que se levantará al final de los 400 años, debe venir con un mensaje especial de juicio, como verdad presente para sus días. Otro punto a considerar es que nuestro primer profeta, Abraham, pasaría el descanso, y el mensaje que recibió sobre los 400 años no sería una verdad presente en sus días. Entonces, ¿para qué profeta sería una verdad presente este mensaje de tiempo? La respuesta está en Éxodo 3, 7 y 8. Dice ahí, y está hablando Dios con Moisés, es nuestro segundo profeta, para quien ya esta profecía de tiempo sí sería una verdad presente. Dice ahí, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. Ahora ya entendemos lo que pasó aquí y cómo ya era justo el juicio de Dios contra estas naciones. En Éxodo 3, 19 y 20 también leemos, dice aquí, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Aquí tenemos los juicios de Dios, el juicio de Dios contra las naciones paganas. En Éxodo 12:40 se confirma el periodo de tiempo que estuvo Israel en Egipto. Dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. 400 años de opresión, y todo el periodo en Egipto fue de 430 años. Ahora continuamos en Éxodo 12:41. Y pasados los 430 años, en el mismo día, fíjate como la profecía es precisa, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Así que también otro patrón que se repite es que
Al finalizar esta profecía de tiempo, con esta verdad presente para un nuevo profeta que involucra un mensaje de juicio, Dios de ahí saca un remanente fiel. En este caso fueron los hijos de Israel que salieron de Egipto. Una vez más vemos como nuestro Dios es sistemático, consistente y lógico a la hora de dar una profecía de tiempo definido. La historia y el patrón es repetitivo. Al igual que con la historia del diluvio, y para eso recomiendo nuestro video anterior, no te lo pierdas, esta serie está muy interesante. Al igual que con la historia del diluvio, con Enoc, con Matusalén y con Noé, tenemos aquí una profecía de tiempo definido que involucra el papel protagonista de dos profetas separados en el tiempo. Nuestro primer profeta es Abraham, es quien recibe inicialmente el mensaje profético de Dios acerca de los 400 años de cautividad. Sin embargo, esta profecía no es verdad presente para Abraham y sus días. Abraham pasaría el descanso mientras transcurriría el tiempo señalado por la profecía. Al finalizar los 400 años, Dios levantaría entonces a un segundo profeta con un mensaje especial de juicio por parte de Dios, para quien la profecía señalada sí sería una verdad presente. Este segundo profeta fue Moisés, quien nació justo cuando ya se estaban por cumplir los 400 años de opresión al pueblo de Israel. El mensaje profético dado a Abraham ya era una verdad presente en los días de Moisés. Había llegado la hora del juicio y la liberación del pueblo escogido por Dios. Y bajo el mandato y el ministerio de Moisés, Dios juzgó a la nación de Egipto y sacó un remanente para sí, y la historia se repite una vez más, y vemos como nuestro Dios es un Dios de orden y de lógica. Ahora, en nuestro próximo video vamos a estudiar una profecía de tiempo definido, nuestra tercera parte de esta serie. Esta profecía de tiempo definido sigue el mismo patrón y la historia vuelve a repetirse. Hablaremos acerca de los 70 años de cautiverio en Babilonia. No te pierdas nuestro próximo video. Que Dios te bendiga. Espero que esta serie sea de beneficio para ti. Compártela con tus amigos si crees que hay verdad presente, hay verdad bíblica en estos mensajes. Que Dios te bendiga. Maranatha.
Dios.